Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva edición de Educar con Sentido. Hoy estamos en una instancia social bien compleja acá en el territorio español. Estamos con la segunda ola y esto nos ha llevado a pensar junto a mi amigo Ezequiel Pacerón, director de la ONG Faro Digital, de la ONG Argentina Faro Digital. Nos ha llevado a pensar en que iba a ser muy interesante dialogar con algunos de los expertos y expertas, amigos y amigas que hemos dialogado en otra instancia, sobre todo al comienzo, cuando empiezan este ciclo de charlas, denominadas inicialmente charlas COVID, y viendo justamente, revolviendo casi 60 charlas, volviendo al punto inicial, nos dimos cuenta que teníamos inicialmente la voz, contábamos con la voz, con las reflexiones y opiniones de dos crack, ¿no? Dos amigos, dos referentes, dos cercanos, y también dos latinoamericanos que han hecho su carrera acá en España junto a Ezequiel y yo. O sea, somos 4 latinoamericanos que estamos situados en el Estado español, con sus menos, pero también sus más, y les invitamos a dialogar de nuevo y accedieron, y estamos muy contentos de que eso haya pasado. Así que sin más los voy a saludar, presentarlo no es necesario, pero sí los voy a saludar a Linda Castañeda, que está en este momento en Murcia, y a Cristóbal Suárez. ¿Cómo Muy están, buenos chicos? ¿Cómo les días. ha ido? Hola, buenos Buenos días. días. ¿Cómo va la vida? A medio confinar, bastante confinaditos, la verdad, porque Murcia tiene, ahora mismo tenemos unos índices de ocupación de las UCIs bastante preocupantes y nuestros índices de contagios e índices de mortalidad son muy, muy altos. Entonces, sí, podríamos decir que en esa situación de preocupación cauta en la que estamos casi todos. Pues en Valencia. Valencia, sí. Bueno, un saludo para todos, un placer estar reunidos aquí. Aunque nuestros acentos se estén perdiendo, pues son 4 voces y es un placer compartir con, con, con amigos y preocupados y ocupados por la educación. Y en Valencia el COVID ha acelerado un poco, pero aún así yo creo que mantenemos niveles bajos comparando. Yo cada día hago una revisión de esos indicadores y Valencia se mantiene con Ceuta por ahí más o menos en contagio. No es tan alto como en otros lugares, pero siempre aquí hay precaución, mucha precaución. Bueno, yo antes de que Ezequiel justo le corté la respiración, pero quería iniciar yo la pregunta clave, porque en el fondo más que, bueno, todas las preguntas que tenemos en mente son clave y que queremos tratar de aprovechar el tiempo, pero lo primero que con Ezequiel pensábamos que era importante conocer de la opinión de Linda y de Cristóbal era qué hemos aprendido en este periodo. O sea, es decir, eh, empezamos a hablar a principios de, bueno, al inicio de la segunda quincena de marzo, cuando era toda una locura, y hablábamos de lo que íbamos a aprender, y hablábamos de que en septiembre, cuando esto vuelva a la normalidad, y de repente estamos acá en esta situación tan surrealista, ¿no? No solamente a nivel social, sino también a nivel personal, en nuestra propia vida, que evidentemente se ha visto afectada, y también en nuestro propio contexto profesional. Así que me gustaría que un poco nos dijeran en rasgos generales cómo os ha afectado y qué habéis aprendido durante estos 6, 7 meses de periodo tan histórico. Linda, no sé si quieres comenzar. A ver, yo he aprendido, hay una cosa, la vida me ha regalado muchas veces, y en esta época muchas más, eh, lecciones de humildad y de imprevisibilidad. Yo soy una persona que soporta muy mal la incertidumbre. A mí me gusta saber lo que va a pasar mañana, me gusta planificar, soy además cuadrada planificando y cosas de esas. Y una de las cosas que he aprendido es que la imprevisibilidad siempre está ahí. Y estamos en un horizonte que no nos planteábamos ni en el más terrible de nuestros sueños. Una pandemia global era algo para lo que nadie se prepara, porque no está en tus planes nunca. Pero cuando llega la pandemia global, nunca te planteas que va a llegar una segunda ola de la pandemia global y que vas a estar más de un año, porque la previsión ahora mismo es totalmente pesimista.
de que vas a estar más de un año en unas condiciones completamente diferentes y que te tienes que acostumbrar al carpe diem, al vive el momento, ahora, lo que va a pasar ahora, intentando no perjudicar lo que pase en el futuro, pero sin planes de futuro. Desde el punto de vista personal, eso ha sido un reto. Y además implica disfrutar y ser muy conscientes de los privilegios que tenemos. Yo, cada vez que nos quejamos de la situación en la que estamos, y lo digo por mi familia, yo tengo una nena, señalo aquí porque es la zona de coworking con Raquel, yo tengo una nena de 8 años y cada vez que hablamos de la situación y de lo que no podemos hacer, siempre pensamos en todos los privilegios que tenemos gracias a los cuales vivimos. Entonces, vivimos así. Entonces, eso también te sacude, sinceramente. Desde el punto de vista profesional, creo, y desde el punto de vista de la educación y de la tecnología educativa, yo al menos creo que, que es cada vez más evidente y que es mucho más obvio que el problema no era una cuestión tecnológica de instrumentos que nos hicieran falta. Que sí, no es, y estamos hablando de España, ¿eh? Entonces, en genérico, no es que nos falten herramientas. En puntual, sí. Hay una brecha tecnológica y unas desigualdades que estaban ahí. Lo que pasa es que estábamos haciéndoles el vacío durante muchos años y de pronto nos han embestido. La desigualdad nos ha embestido. Y eso, y problemas como la desigualdad, problemas como problemas metodológicos profundos, de creencias profundas sobre qué es el aprendizaje, qué es enseñar, qué es aprender, qué es evaluar, nos han ido embistiendo durante todo este tiempo porque nos hemos dado cuenta que estaban ahí y que los habíamos ignorado durante mucho tiempo. O les habíamos hecho lo que os digo, como los niños, el vacío. Vamos a hacer como que no están ahí, a ver si se van. Desde el punto de vista también, desde el punto de vista de mi vida como investigadora ha cambiado mucho. Echas mucho de menos el contacto con las personas y mis estudiantes lo echan de menos también. Yo creo que ha sido periodos de aprender mucho, como todos los periodos duros y difíciles son periodos de aprender mucho, porque del hambre se aprende mucho, del hambre de estar con otros, del hambre de compartir con otros. Y no sé, creo que así a bote pronto, como primera respuesta, creo que diría eso. Pues muy bien. Yo en realidad, a nivel personal, creo que coincido mucho con Linda. La gratitud. He comenzado este tiempo a ser más consciente al despertar y al acostarme y dar gracias. Dar gracias no solo por un estatus, por hacer lo que me gusta, sino por tener el entorno familiar aquí en España y en Perú, pues estable, por que la suerte de compartir este espacio de privilegios y esto básicamente porque tu mirada, como yo soy peruano, pero trabajo en España y soy español porque tengo la nacionalidad también, entonces tengo el corazón partido. De una forma, cuando voy a Perú extraño España y cuando estoy en España extraño Perú. Y eres consciente por ese contraste, ¿no? Entonces cada vez recibo yo mucha información de Perú, de España, y comparas la situación y eso te da a ti, te dices gracias, ¿no? Gracias. Y lo segundo también es que aprendes a normalizar la incertidumbre. Yo creo que el virus lo que ha hecho de alguna forma ha sido poner la incertidumbre delante de nosotros, poner que la previsión de junio puede no ser efectiva en julio y que puede haber una tercera ola y que las vacunas no pueden funcionar como nosotros esperamos. Entonces, esto lo que ha hecho ha sido, de alguna manera, normalizar, ser consciente de que la realidad, en realidad, es así, es, y que lo artificial es el orden. Lo artificial es esa comprensión que nosotros, es lo que añadimos, y que la incertidumbre es la constante. Y otra cosa, una tercera cosa, he aprendido que el mayor gesto de solidaridad que puedes tener en estos momentos es la responsabilidad. Y la responsabilidad en el sentido
contigo, con los tuyos, con la sociedad, de tener todas las posibilidades, por ejemplo, de no contagiar, de ser responsable en el metro, de ser responsable con todo. Y a nivel profesional, yo creo que este sesgo que uno tiene, porque siempre digo yo que nos ocupamos, personalmente yo me ocupo de la educación con el pretexto de la tecnología. Y hay un movimiento amplio, que de alguna forma te dice la tecnología es la salida que se ha querido dar, pero no es la solución. Entonces ahí yo creo que se impone de alguna forma una visión. A veces pensamos que estamos solamente pensando en el árbol y necesitamos ver el bosque de la educación, donde hay una cantidad de variables importantes y donde la tecnología es una de ellas y que nos está brindando una salida, pero estamos lejos de una solución que es mucho más amplia. Yo creo que ese es un momento crítico y no solo para atribuir ese proceso, a veces que lo hacemos con la mejor intención de repensar la educación, sino que creo que hay condiciones sustanciales, atípicas, para repensar los procesos educativos, porque ha cambiado un elemento importante. No solo ha cambiado la tecnología, los procesos, sino ha cambiado el entorno, ¿no? El entorno, y cuando te quedas sin entorno, te quedas sin explicación, te quedas sin parte de la explicación, sin parte de lo que da sentido al hecho educativo. Acá estoy con el micrófono de vuelta, bien. Bueno, buenos días. Aprovecho para saludarlos a ambos. Los extrañábamos después de tanto tiempo que habíamos hablado en aquel marzo de hace otra vida, ¿no? Sí. Me gustó, Cristóbal, esto que planteás de la incertidumbre como la constante y al orden como lo artificial, ¿no? Y llevándolos para el lado de la educación, ¿no? Para conversar y hacer un poquito de doble clic en eso. En algún punto consideramos a la educación como un espacio o como un lugar o como un lugar y un espacio en donde las juventudes y la niñez también, ¿no? A través de la escuela, pero también en las universidades, pueden incorporar herramientas para manejarse con esa incertidumbre. Digo, hay una disyuntiva ahí entre cómo enseñamos, ¿no? ¿Qué enseñamos? ¿Para que tengan todas las respuestas o para que puedan aprender a hacerse las preguntas, ¿no? Caminaba el fin de semana acá por Barcelona, que no está tan permitido, pero bueno, hay que pasear un poco, y me quedé mirando un cartel en una escuela pública, y lo he visto en muchas escuelas públicas esto, ¿no? Y rezaba, aquí se enseña a pensar, no qué pensar, ¿no? Y me llamó mucho la atención. ¿Cómo podemos enseñar a pensar en estos tiempos de incertidumbre, de incertezas? Ezequiel, el problema es que antes no nos estuviéramos planteando cómo enseñar a pensar. Si el problema no es que lo tengamos que hacer ahora porque ha venido la pandemia. El problema es que de verdad nos estemos planteando que antes no lo hacíamos. El problema gordo es ese. El problema, lo que a mí me parece escandaloso, y realmente yo entré en escándalo, cuando me di cuenta, sobre todo, creo que el momento clave es el momento de evaluación. Ese momento de crisis en el que entró la mitad del profesorado, y vamos a ser generosos con eso de la mitad del profesorado, cuando dijeron, ¡ay, no puedo hacer mis exámenes! En ese momento, cuando entramos en ese pánico de, ¡ay, no puedo hacer mis exámenes!, en ese momento fue cuando yo entré en escándalo total. Y dije, ¿en serio? Porque es que no hay otra forma que yo lo pueda hacer sino de esta manera que lo he venido haciendo siempre. Examen de conocimiento declarado presencial. De tipo test, de pregunta abierta o de pregunta cerrada, o como le des la vuelta. Sí. Cuando tú te planteas que eso es un problema, es porque realmente lo que tú pretendes con el proceso que llevas a cabo con tus estudiantes es que tus estudiantes sean capaces de declarar que saben una serie de cosas. Punto. Lo de pensar
ni se nos pasa por la cabeza, porque pensar tú puedes pensar solo y pensar tú puedes no pensar en presencial. Y para demostrarme que sabes pensar no necesitas que yo te mire si estás vestido o no estás vestido, si hay alguien a tu lado pensando contigo o no. Eso no es un problema. El problema es que entonces lo de enseñar a pensar y enseñar para evolucionar en un mundo en constante cambio es una cuestión que no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la vida. El mundo real es un mundo en constante cambio. La tecnología no es solo una parte de lo que usamos. La tecnología, hay un típico discurso de historia de la tecnología y es la evolución de la tecnología ha sido en el último siglo, pero en realidad es en toda la historia de la humanidad, tiene un movimiento acelerado. Eso quiere decir que no solo es veloz, sino que cada vez es más veloz. Y eso cuando se lo explico a mis estudiantes les digo, y eso no quiere decir que lo que yo no sé usar hoy mañana va a ser 3 veces más complicado. Eso es una cosa. Pero la tecnología es que no afecta solo lo que usamos, sino todo lo que somos. Todo, absolutamente todo. Dónde comemos, dónde vivimos, cómo nos movemos, cómo respiramos, cómo estamos cargándonos el mundo, cómo no nos lo cargamos. Y todo eso es un cambio contextual para el cual hay que educar a la gente, para sobrevivir a todo eso. Pero no hay que educarla porque haya pandemia, hay que educarla siempre, en toda situación. Entonces, lo escandaloso es que deberíamos enseñar a pensar a la gente, es algo que desde los tiempos en los que ya hablamos de la pedagogía de la abundancia de la información, en esos tiempos de pedagogía de la abundancia, que yo creo que es Weber, ¿no? Ahora me bailan Weller y Weber en la cabeza, perdonad. Pero hay un autor que habla de la pedagogía de la abundancia. Y es una vez que ya no somos, la información no es algo escaso, que está en pocas manos, sino que está por ahí, en todas partes, es vital enseñar a pensar a la gente. Antes también, pero antes también había que reservar una parte para enseñar a memorizar porque teníamos que guardar información en sitios clave. Pero ahora, entonces, el escándalo es que tiene que venir una pandemia global para que nos demos cuenta que seguíamos enseñando en otro momento para otro mundo. Y eso es escandaloso, es doloroso, hasta cierto punto es triste incluso, pero también creo que te sacude, es conmovedor. Es verdad. A ver, si tú sigues dando clases para poder tomarles una foto finish y quedarte con esa foto, yo creo que el gesto, el esfuerzo de esa oportunidad que es que alumnos y profesor o profesora se encuentren, pues le resta sentido, ¿no? Le resta significado. Desarrollar todo un conjunto de actividades solo para esa, como le digo, evaluación post-mortem. Si tu expectativa es esa, si tu expectativa es únicamente que ellos reproduzcan algo, pues entonces quizá no has entendido muy bien el papel que cumple una asignatura. La asignatura, en realidad, creo yo, es una oportunidad para transformar una forma de ver a partir de las categorías conceptuales, de las experiencias, de los hechos, de las metodologías, del bagaje que hay detrás de autores, para que puedan aprender, capturar la realidad con ojos diferentes. Entonces, estas herramientas, las categorías en sí mismas, te ofrecen percepciones diferentes. Pero hay un ejercicio fundamental, que es jugar con ellas, que es ampliar esas posibilidades. Y la única posibilidad que hay es cuando tú permites que alguien en la docencia pueda abrir eso. Y un alumno escuchando únicamente, las posibilidades de que eso ocurra se dan, pero son muy bajas. Pero si tú recurres a acciones y a procesos de evaluación más abiertos, centrados en la participación, centrados en el trabajo, en la exploración analítica, pues quizá esa capacidad se puede abrir. Entonces, hoy necesitamos, porque más de esto, somos más conscientes, pero esto siempre ha sido un deseo o una finalidad educativa, muchas veces no trabajada,
muchas veces no deseada por buena parte del profesorado, pero es necesario. Y convertir las asignaturas en espacios, en oportunidades educativas para que las personas puedan desarrollar capacidades críticas, capacidades de una lectura del entorno, una lectura que acepten la divergencia y que puedan entender que la realidad también depende mucho de lo que perciban, de lo que encuentren. Y quizá una asignatura pueda ayudar en eso, ¿no? Y la tecnología, pues la tecnología, vivimos, a ver, nuestra mente está instrumentalizada por la tecnología. Y hablo de tecnología por instrumentos de mediación y una serie de, o sea, el lenguaje mismo es un instrumento de mediación y las tecnologías, básicamente, una tecnología no solo nos dice cómo hacer algo, sino cómo pensar con esa forma de hacer. Y cada tecnología añade un componente cognitivo, un componente de representación. Y es muy importante aprender a usarlas. Entonces, a veces vivimos con el mito de los nativos digitales, asumiendo que en una franja de edad eso está dado porque hemos vivido rodeado de esto. Es como si yo hubiese nacido rodeado de balones de fútbol y eso a mí no me hace un Messi, ¿no? Porque si no, no estuviese aquí hablando. Si no, ya mi padre hubiese cumplido su sueño, pero en fin, el hecho de estar rodeado de tecnología no te da la competencia para esto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que necesitamos aprender y quizá uno de los canales eficientes sea la escuela y más ahora con el tiempo de pandemia, ¿no? Linda, Y quería sobre decir todo, algo, ¿no? Te vi con cara de decir algo, dale. yo quería decir dos cosas. La primera es, el hecho de que vivamos rodeados de tecnología, el hecho de que vivas rodeado de balones no te hace un Messi. Ahora bien, eso significa que en tu casa hay menos espacio para otras cosas. Eso significa que en tu casa hay menos espacio para hablar de esgrima o para hablar de natación. Con lo cual, el hecho de vivir rodeados de tecnología sí hace cambios en la gente. A mí lo de los nativos digitales me da tanto repelús como al que más. Sobre todo porque creo que es un momento puntual de la bibliografía en donde Prensky saca una caja de Pandora y tiene un discurso que se oye mucho y da lugar a una discusión que a mí me parece súper interesante, especialmente todos los críticos de Prensky, todo el trabajo de David White y los residentes y visitantes, que es una teoría que me parece bastante más interesante que la otra. Sin embargo, asumir que no pasa nada por tener tecnología alrededor y que no pasa nada y que solo tenemos que aprender a usarla, es, yo creo, que ser un pelín ingenuos. Sobre todo porque yo realmente creo que la tecnología no solo está ahí, no solo depende de lo que nosotros hacemos de ella. La muestra en botón, no sé si os habéis fijado, pero tenemos una noticia de anteayer en la que los de siempre, y eso es una cosa que quería, en la primera parte se me olvidó decir, también he aprendido que los de siempre harán negocio como siempre a costa de los de siempre. No sé si lo habéis visto, pero Geosaura ha hecho un análisis en el Diario de la Educación que a mí me parece súper relevante porque el trabajo de Geosaura siempre es estupendo, sobre lo que significa la alianza AZ, que está presidida por nuestra ministra de Educación de un gobierno progresista. Sí, sí. O sea, y entonces ahí es cuando dices, bueno, y también aprendes en pandemia que a río revuelto ganancia de pescadores, no ganancia de los mismos de siempre. Entonces, el planteamiento, hay un artículo también de Ben Williamson súper interesante sobre todo el proceso de corporativización y cómo las tecnológicas han sacado provecho de este momento pandémico. Y cuidado, yo no creo que los de Google tengan unos cuernos así grandes, ni los de Microsoft, no, pero creo que no son solo herramientas. Entonces, no son solo herramientas, sino son solo herramientas cognitivas. Además, creo que hay una cosa, y eso estoy completamente de acuerdo con Cristóbal y creo que es súper interesante. Hay una serie de movimientos que venían de antes de la pandemia, pero que a los que la pandemia yo creo que les ha dado mayor credibilidad, les ha dado un plus de credibilidad. Y estamos hablando de movimientos como los de entornos personales de aprendizaje, ¿vale? Entonces aquí es donde alguien dice, bien, ahí viene Linda hablando de su libro. No, a ver, los entornos personales de aprendizaje, cuando yo la primera vez que oí sobre el término y que oí a Atwell en concreto charlar sobre ellos, me pareció un cambio tan brutal
de visión de el curso. Yo no mando a mis estudiantes al curso, sino el curso es parte del PLE de mis estudiantes. Y esa visión, ese cambio de enfoque a mí me parece súper relevante. Y ahora mismo cuando vemos que nuestros estudiantes están parte de nuestro tiempo y que ya no viven para nosotros, sino que nosotros entramos en un ratico de su vida, creo que se ha hecho mucho más evidente la necesidad de ese PLE, de la gente que está en teletrabajo, de la gente que está en casa, de la gente que está asumiendo ese tipo de cosas. Y dos, hay un concepto que es el concepto de aprendizaje del network learning, que el network learning, el aprendizaje conectado, es un concepto que no es nuevo. Es decir, la gente de la Network Learning Conference lleva, no sé si son 10 o 15 años haciendo la conferencia y llevan hablando de network learning muchos años. Pero ahora, si tú ves la definición, que empezó siendo una definición muy ligada a la tecnología, la última definición de Julio no tiene nada que ver con tecnología. Sí tiene que ver, pero la da por hecha, ¿vale? Ya se ubica en un contexto mucho más post-digital. Ya, lo digital está, ¿vale? Dejemos de considerarlo el adjetivo. Entonces, ahora, y habla de la necesidad de volver a pensar en los estudiantes, de volver a pensar en la utilidad de la gente, de lo que están aprendiendo, en cómo aprenden, en que el aprendizaje es una cuestión situada y además que emerge, es decir, que mi diseño de aprendizaje, yo no diseño el aprendizaje de la gente y yo no diseño la experiencia de aprendizaje de mis estudiantes. De hecho, lo más probable, y eso es otro artículo de este año que además me encantó, lo más probable es que los estudiantes no hagan nada de lo que yo imaginaba que iban a hacer. Y eso yo lo compruebo todos los años. Yo me imagino una actividad en la que los alumnos me hagan no sé qué y ellos hacen otra cosa. Entonces, la visión del aprendizaje como una cuestión que emerge ante una situación que tú puedes ayudar a situar de una forma más o menos precisa como profe, tú ayudas a situar el aprendizaje, pero el aprendizaje emerge de la forma en la que pueda y en cada situación diferente. Y esas dos realidades que no son nuevas, el aprendizaje situado, anda que no tiene años, el aprendizaje situado y la visión del aprendizaje como una cuestión situada que emerge. Y anda que no tiene años lo del play que ya empieza a ser, ya somos antiguos. Hay gente que de vez en cuando me mira y me dice, pero tú todavía sigues con lo del play. Uf, es como que antiguaya. Y entonces son dos cosas que llevan mucho tiempo, pero que de pronto se han enactado y han tenido sentido cuando nos hemos despojado del deslumbramiento de la tecnología. Sí, de hecho, Que en estos tiempos... a mí me ha llegado el video este que hizo Jordi Adel como el 2009 explicando el play, que tú lo habrás visto. Me volvió a llegar hace como 2 semanas, como por 3 lugares diferentes. Hace una semana alguien tuiteó una entrevista que nos hicieron a Jordi y a mí en 2010 sobre PLES. Y era como, bien, qué joven estoy. Pero era eso, era eso. Entonces, no, creo que ese tipo de cuestiones, el aprendizaje situado, ¿vale? Que eso es teoría de la educación antigua, o sea, ya empieza a ser antiguo incluso. Hay uno de los dos autores, una es emérita, si no estoy mal, en Berkeley, y el otro tiene una empresa también en California. Y los dos, Sobre ese tema es importante destacar, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. Parece que mucha gente ligada a la economía o ligada, por ejemplo, a la innovación tecnológica, parece que lo hubiese descubierto hace una década y tiene más de 100 años. Del 2018 creo que se cumplieron 100 años del trabajo de Kilpatrick. Y, o sea, no hay muchas cosas nuevas en el sentido estricto que se puedan a nivel de concepción de aprendizaje, a nivel de concepción de enseñanza. Quizá lo más antiguo y lo que no ha ayudado a entender mejor el papel del aprendizaje y sus factores es entender que hay una relación causal entre enseñanza y aprendizaje. Entonces, que no necesariamente lo que tú aprendes es producto de la enseñanza y lo que enseñas termina siendo lo planificado al momento de aprender. Hay muchos factores que intervienen. Entonces, lo que ha pasado creo que con el COVID, claro, se ha movido el contexto donde ocurre esto.
Entonces, cuando el contexto cambia pues la gestión del tiempo, cambia los recursos, etcétera. Y hay otro factor que entra, un factor clave que creo que debemos tener en cuenta, que es el tema de mediación. Por ejemplo, yo creo que el tema de la tecnología está presente. Obviamente nadie es impasible a la tecnología. Eso también yo creo que, o sea, cuando yo hablo de que las competencias hay que desarrollar una exigencia competencial, un nivel de uso apropiado para explotar esas tecnologías. Es obvio que estamos influenciados por tecnología, todos vivos rodeados de tecnología. Pero, por ejemplo, yo estaba pensando en el tema, tanto en Perú, tanto en España, que como, por ejemplo, en esta pandemia, antes de la pandemia, nosotros hablamos mucho, por ejemplo, del libro, de cómo el libro media entre el currículum y la experiencia de enseñanza. Pero así, se cerró la escuela y entramos a usar Zoom, entramos a usar Google, entramos a usar todos los servicios de Google, entramos a usar esta misma aplicación. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en el currículum, en la noción de currículum, la experiencia curricular, todas estas empresas, esta que era antes accesoria, que podría ser inclusive interesante o innovadora, pero seguía siendo accesoria a la experiencia presencial de aprendizaje, se vuelve el entorno, se vuelve el espacio de educación en tiempo de pandemia. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Perú. Por ejemplo, ¿qué ocurre? En Perú no tienen la suerte que tenemos aquí de que nuestros hijos en edad escolar estén yendo a clases, a pesar de la pandemia, con las medidas restrictivas. En Perú, desde abril, que el curso dura a diciembre, se está haciendo educación, la mal llamada educación digital, que es la educación digital de emergencia, y desde primaria a secundaria tienen una experiencia mediada tecnológicamente. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado el entorno, ha cambiado la forma de entender la función docente, ha cambiado el acceso, ha cambiado las exigencias, porque se mueven las exigencias. Entonces, esta conciencia de mediación, esta conciencia de acción, de la presencia de la tecnología, eso es importante de analizar. No solo de celebrar que hay una tecnología, sino ver lo que decía al inicio, un poco ver todo el bosque. ¿Qué implica esto para los docentes? ¿Qué implica esto para la privacidad? ¿Qué implica esto para la modificación? ¿Qué implica esto cuando, por ejemplo, hablas solo de la educación digital y no de la digitalización de los hogares? Entonces, ¿qué ha pasado con esto? El cambio no es solo instrumental, es mucho más amplio, mucho más significativo. Sí. Hay una cosa... Dale, Linda, sigue. Perdona, es que hay una cosa que está ligada a lo que ha comentado Cristóbal, que es a mí me parece súper interesante. Hace un tiempo coincidí con un profe de sociología de la Universidad de Barcelona y soy un desastre para los nombres, los que me conocéis lo sabéis, pero es que soy una tragedia monumental, que siempre insiste en la misma historia. Cuando queremos hacer cambios en educación deberíamos pensar más allá y deberíamos pensar en que un cambio en educación es imposible si no se piensa en la comunidad, si no se piensa en comunitarios, si no se piensa en el barrio, si no se piensa en todo el colectivo. Y eso vale para España, vale para Colombia, vale para Uruguay, vale para Chile y vale para México. Porque en realidad la educación no pasa en el vacío, ¿vale? Que es una cosa que a veces los profes, cuando nos hemos acostumbrado a sobrevivir al timbre, a sobrevivir al timbre de cambio de clase, nos olvidamos. Entonces suena el timbre, rin, y ahora ¿qué tienes que hacer? Llegar a otra clase, volver a hacer no sé qué, y entonces pasa esto, y rin, y entonces lo que pasa en clase es lo que pasa en la escuela, es lo que pasa de timbre a timbre, ¿vale? Eso es lo que pasa en mi clase. Y eso, de pronto en el COVID, ha emergido la importancia de cosas que las que nos habíamos olvidado. Por ejemplo,
el contexto en el que mis estudiantes hacen los deberes. Nadie se planteaba el contexto en el que sus estudiantes hacían los deberes. Era tú haces los deberes, fin, y ya vendrás. Caja negra. Pasa, cuando sales del cole es una caja negra. Y de pronto la caja negra cobra cuerpo. La caja negra, la casa en la que viven mis estudiantes, si mis estudiantes viven en una casa y tienen 4 hermanos y un solo ordenador, si es que tiene un ordenador, en donde tienen 4 hermanos, los padres están teletrabajando, todo el mundo está en medio y de pronto esto, que era una caja negra, en donde mis estudiantes hacían cosas, cobra importancia dentro de mi clase. Y eso hace una cosa que dice Cristóbal, cambia la perspectiva de cuál es la competencia de un docente. ¿A qué se dedica un docente? Yo antes me ocupaba del contexto de mi clase, pero es que ahora el contexto de mi clase incluye dónde están mis estudiantes, desde dónde se conectan, qué es lo que tienen para conectarse, cuáles son sus competencias para conectarse, qué tiene que ver con sus padres, si sus padres leen o no en castellano, porque eso en España es una realidad. Así como podemos decir que hay muchos de nuestros estudiantes que tienen cómo acceder, lo cierto es que hay muchos que no. Y hay muchos que sus padres no pueden echarles una mano para acompañarles en el proceso, porque sus padres no leen castellano, por ejemplo, o no leen en absoluto ningún idioma. Y eso son aquí en Murcia tenemos varios, muchos. En las escuelas públicas hay mucho de eso. Entonces esa realidad ha sido muy importante. También el viernes asistía yo a una conferencia, a la conferencia final de un congreso, vi una parte, la verdad, en la que la directora de la educación a distancia de México contaba la experiencia de reavivar un recurso que en Latinoamérica ha sido tremendamente potente durante muchos años, que es la televisión educativa y cultural y la radio. La radio como vehículo para los niños es que hay niños que están en sitios donde no llega la tele, donde no es que no llegue internet, es que no llega la tele. Entonces hay que llegar de cualquier forma. Y la radio ha sido un recurso, de pronto desplegar todas nuestras posibilidades para hacer que nuestros más pequeños salgan adelante en estos tiempos. Es el espacio de casa y las necesidades personales, que eran algo de lo que veníamos ignorando durante mucho tiempo, han cobrado cuerpo en esta pandemia. De pronto nos hemos dado cuenta que el estado de ánimo de nuestros niños es importante. El estado de ánimo de mis estudiantes en la facultad. A mí, bueno, tengo 80.000 preguntas, así que... Bueno, yo quería hacer un matiz a lo que comentaba Linda, porque ahora mismo, por ejemplo, estoy metido en un proyecto de desarrollo que quiero hacerlo con la región de donde soy yo, que se llama Apurímac. Apu en quechua significa montaña sagrada, y Rímac significa hablar. Entonces, Apurímac es un lugar del Ande peruano al sur, debajo de Cusco, donde las aguas que pasan por ahí son montañas altas, muy accidentado, pero cada vez que vas por una montaña escuchas un río. De ahí viene Apurímac, los dioses que hablan. Entonces, esas aguas llegan hasta el Atlántico. Es de difícil acceso, que llegue internet es una proeza tecnológica, que llegue una carretera es una proeza tecnológica, que llegue la radio es una proeza tecnológica. Entonces, estaba preparando este proyecto y Apurímac tiene el índice de desarrollo humano, el segundo, el más bajo índice de desarrollo humano del Perú. Entonces, más o menos, claro, vean que no es un tema solo de acceso, es económico, básicamente es agrícola, básicamente. Entonces, mi pueblo, por ejemplo, tiene 1000 habitantes. Yo siempre digo que es el mejor pueblo del mundo. Y es un pueblo estupendo. Pero, pues, como todos, tienen sus problemas. Y a nivel global, Apurímac, por ejemplo, lo que decía Linda, ¿no? El profesor ahora, aparte de poner sus PowerPoint, generar recursos y todas estas cosas que nosotros hacemos, se ha sumado la capa tecnológica que es, pues, habitar, comunicar, conectar, no conectividad, sino conectar psicológicamente con los alumnos a través de la tecnología. Pero además también ver dónde aprenden, preocuparnos por cosas que están más allá. Y eso también tiene que ver con el solapamiento del hábitat, del domicilio, con tu entorno de trabajo. Entonces, tú a veces no reconoces dónde están los límites de tu casa y de tu trabajo, cuando se convierte en tu trabajo, ¿no? En tu espacio laboral. Pero volviendo al tema de Apurímac, por ejemplo, muchos profesores en Apurímac
de Perú se preguntan, ¿qué ha pasado con mi alumno? O sea, yo tenía 25 alumnos y cuando se cerró la escuela desaparecieron 10, desaparecieron 15, pero automáticamente por un problema de conectividad. Pero no pensemos que ese problema de conectividad tenga que ser únicamente por el hecho del acceso a Internet, sino por cosas tan básicas como la radio o como la televisión. Entonces, por ejemplo, muchos niños, no solo en Apurímac, sino en otra región pegada a Bolivia, tienen que caminar entre 1 hora y pico para alcanzar la señal de la radio y poder escuchar la radio educativa que se da en Perú ahora para compensar los contenidos en educación. Entonces, tú los ves a los niños arropados con frío, sentados en piedras, tratando de, con una radio al costado, tratando de alcanzar eso que en estos pueblos es valiosísimo. O sea, para muchos a veces tenemos la noción en Europa que nos hemos quedado sin clases, ¿vale? Pero en esos lugares, como en mi pueblo, como en otros pueblos de Perú y en muchas partes de Latinoamérica, el hecho de haberse quedado sin escuela es un hecho importantísimo. Es la puerta a la cultura, a otra cultura, a la ciencia, a la tecnología, a la literatura, a oportunidades, a la lectura, a las matemáticas, que si se ven cerradas, no es simplemente que he perdido clases y ya está. He perdido una constitución, he perdido una fortaleza en mi vida, he perdido muchísimo. Entonces, ¿para qué traigo todo esto? Porque la pandemia, el impacto de la pandemia en la escolaridad, en la educabilidad, en la educación formal, es diferente. Y hay lugares como Perú, por ejemplo, tengo un dato simplemente que en Apurímac, automáticamente, al cerrar la escuela, al bajar el kiosco, se cierra la escuela y el 27% de la población en edad escolar se quedó fuera, automáticamente. O sea, ¿por qué? Porque no tenía conectividad. Entonces, cuando dije más o menos, la tecnología es una salida que se ha brindado, pero la solución es mucho más profunda porque está atada a muchas cuerdas, a cuerdas a nivel social, político, económico, etcétera, etcétera. Bueno, yo pensando en eso veía que en general pasan estas dimensiones que, por un lado, Bernstein, ¿no?, que va en la línea de lo que tú dices, plantea que en realidad los problemas de la sociedad tienen una complejidad tan alta, tan profunda, que no se les puede otorgar a la escuela el rol de solucionarlos, ¿no? Y eso es como una inercia que tiende a suceder. Por eso a veces como que exprimimos mucho la presión, o otorgamos mucha presión a la escuela para solucionar algo que va mucho más allá, por ejemplo, del propio proceso de aprendizaje, que también es interesado. Que no está mal, porque en el fondo la escuela igual está en barrios y debe ser un polo de contacto, como vosotros todos decíais, con el conocimiento, con la sociedad digital, etcétera, pero ahí a superar, por ejemplo, los problemas de alimentación de los niños, necesariamente la violencia de género en la familia, es otra historia. Y por otro lado está el tema también que dice Boaventura, que en el fondo igual el nivel de dolor y de pena está diferenciado por estrato, es decir, por ejemplo, cuando estoy en clases también acá y de repente yo muestro la propia, que no tienes que irte tampoco a tu pueblo, Cristóbal, es que Santiago de Chile, el 50, que es un país que está en la OCDE, es decir, cuando empezó la pandemia, cerca del 40% de las escuelas no pudieron continuar. Nosotros entrevistamos con Ezequiel a una directora de una escuela que su rol era entregarles la comida a los niños durante la pandemia, olvídate el contenido. Oye, pero yo recuerdo una anécdota. No, pero estamos hablando de España también, con esos índices. O sea, perdona, pero si habláis, yo tengo los Novadors cercanos y hay coles en donde el 20, el 25 y el 30% de los niños desaparecieron. Desaparecieron. No se supo nada más de ellos. De deserción escolar que ya se va a estudiar, porque hay una falta de engagement, de empatía con su propio proceso de socialización a través de la educación, que muchos jóvenes, por ejemplo, lo que hemos visto en las protestas esta última semana, ya se pensará si tiene sentido este acto compulsivo de socializarse
a través de la escuela, la universidad, y hacer todo como el acto tradicional de ser parte de un plan común, ¿no? Que es lo que al comienzo la Linda lo decía y me parecía re interesante, porque nos lo dijo Giroux. Giroux decía que el problema de Estados Unidos es que el sistema educativo ha creado individuos separados de lo común, de lo cotidiano, de la solidaridad. Y por eso la mayor campaña en Estados Unidos, mira que tenemos las elecciones hoy, y que al final no importan a todos Hoy. los estados, ¿no? Hoy soy, No, sí. es que la mayor campaña es todo, lávate las manos, y punto, y usa mascarilla, y ya está, y luego sálvate solo. O sea, nada de plan común, ni solidaridad, ni qué hacemos como con estas medidas que estamos teniendo acá en Oye, este... Pablo, pero eso es una cosa, por ejemplo, aquí también se ve. O sea, yo creo que muchos defensores ultra ortodoxos del liberalismo, los seguidores de Hayek o los seguidores de von Mises y toda esta gente se habrán planteado seriamente el hecho de que la sanidad pública podría resolver mejor esta situación, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, el reclamo, hay un fenómeno curioso en Perú, que es buena parte de las escuelas privadas, hay escuelas de tipo pues A, por decirlo de una forma, de acceso, ¿no? De B, o sea, y hay escuelas de tipo C, que son pequeñas casas que se han habilitado para hacer un negocio, pensando más en un negocio, y un buen porcentaje de estas escuelas han desaparecido y se ha reforzado el sistema público, es decir, Bueno, tenemos una salida... sí, entonces creo que la gente a nivel de sanidad también, Perú se ha dado cuenta, y Perú es uno de los países, es el país que tiene más incidencia, la, los números de muertos en proporción a sus habitantes es el más alto que hay. Entonces, ¿pero por qué? Perú, yo recuerdo en la entrevista en marzo, Perú había tomado, creo que uno de los primeros países en Latinoamérica de tomar decisiones de confinamiento, etcétera, pero las decisiones un poco tomando el ejemplo de Europa. Pero el confinamiento no funciona, que se acaban de dar cuenta, no funciona en una sociedad como Perú. Quizá en una sociedad desarrollada por donde puedes hacer la compra por internet, teletrabajar, y tienes un empleo y tienes una seguridad social, etc. Entonces, en Perú, donde el grado de informalidad laboral roza el 70%, donde muchos hogares no tienen frigoríficos para mantener y tienen que ir al mercado a comprar, por ejemplo, carne, donde, por ejemplo, la informalidad laboral es fundamental porque hay mucha gente que vive del día a día de lo que venda. Entonces, ¿cómo le pides tú que se permanezcan 2 meses confinados si no van o un mes confinados? No vas a poder, no vas a poder. Entonces, ha habido una explosión en Perú tremenda, era o te mueres de hambre, en muchos casos, o simplemente, pues, de COVID. Entonces, la situación fue dramática en algunos casos. Que los propios estados creen ciertos fondos, por ejemplo, de compensación que jamás, por ejemplo, un país como Chile, una sociedad muy neoliberal en extremo, se hubiese planteado crear, es decir, un fondo de desempleo. No existía, ¿no? Y ahora va a estar en la nueva constitución seguro, es decir, cosas que... Es que eso es algo que de pronto ha destapado, una situación como esta ha destapado alcantarillas que habíamos quedado guardadas, ¿vale? Eso de, efectivamente, aquí, sálvense quien pueda, tú con tu esfuerzo llega donde puedas y el que no comes porque no tiene, porque no quiere y el que no llega es porque no tal. Esa visión súper neoliberal que además está, y en el fondo de la cuestión era como, todo eso de vivir de subsidios y paguitas y cosas de esas, era como, qué horror. En Colombia estamos hablando de que en Colombia hicieron primer confinamiento y el primer confinamiento a las 2 semanas empezaron a aparecer, no sé si lo visteis en las noticias, las banderas rojas que empezaron en Soacha y después se fueron expandiendo por todo el país. La bandera roja significaba aquí se ha acabado la comida. Aquí se ha acabado la comida. En esta casa se ha terminado la comida. No podemos comer. Hagan algo, por favor, échenos una mano. Y claro, cuando se daban cuenta, Europa confina, pero Europa confina sabiendo que en Europa la seguridad social es un derecho, ¿vale? En España yo estoy mala y voy al médico, fin. O sea, no, en Estado, la diferencia
entre lo que pasa en Europa y lo que pasa en Estados Unidos, sabiendo que no estamos para darle lecciones a nadie en España sobre cómo nos ha ido con el COVID. Lo cierto es que la diferencia es tremenda en cuanto a la sensación de peligro en el que nos sentimos. Probablemente por eso somos tan inconscientes en España, porque no tenemos esa sensación de que va a venir, nos va si no me mata, me arruina el COVID. Mientras que no tenemos esa sensación de peligro de muerte tan acuciante que sí aparece no solo en Latinoamérica, en estados como Estados Unidos, un país inmenso con una infraestructura, con una infraestructura social casi que no existe. El país del hombre hecho a sí mismo, el país de las personas, del hombre hecho a sí mismo, nos hemos dado cuenta que el hombre hecho a sí mismo en medio de la pandemia igual se muere a sí mismo. Entonces, a lo mejor, a ver, no creo, porque yo no suelo ser muy optimista con esas cosas, pero a lo mejor la situación a la que nos enfrentamos hace que nos demos cuenta de la importancia, de la inmensa relevancia de la educación pública, de la seguridad social, de lo importante que es. No lo sé, porque somos mucho de olvidar. Que describiste recién, Linda, no sé si vamos para allá tampoco. Yo creo que... Ganancia de pescadores, tío. Perdón. Yo creo que el país, hasta el país más jovesiano, como Estados Unidos, reconocerá que para afrontar esta pandemia y sus efectos, porque estamos dentro de la pandemia. La etapa post-pandemia es otro tema. ¿Cuándo empieza la post-pandemia? Claro, pero la mejor forma, creo que están entendiendo que la mejor forma de encarar esto es desde lo público. Mi querido Cristóbal, nos estamos planteando que Trump puede volver a ganar, y si Trump puede volver a ganar, no nos lo estamos planteando. Claro. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los electores, pues cada país merece el presidente que quiere. Lo que pasa es que, por ejemplo, ha habido un fenómeno curioso, y creo que en Latinoamérica en general. Por ejemplo, Perú, hasta a la época prepandémica, exhibía con mucho orgullo, porque indicadores macroeconómicos que habían mejorado significativamente. Pero claro, era un cascarón. Era un cascarón, porque tú metías el dedo ahí y encontrabas una sanidad mediocre, una educación pública mala. Entonces, claro, ¿para qué ha servido esto como lección social a Perú? Perú están empezando a pensar de nuevo el papel del Estado, el tema de la seguridad social, el tema, por ejemplo, las AFPs, los fondos de pensiones privadas, pues las han desarticulado. ¿Por qué? Porque para negocios también. Para un negocio rentable está muy bien, pero no sirve para atenuar las desigualdades, no sirve para compensar el trabajo, no sirve para que las personas después de acabar el empleo puedan vivir. O sea, eso ha sido pensado como una solución económica, no social. Cristóbal, explicar como para la gente que lo vea, porque esto se lo mostraremos también a la gente de acá que la verá, que la AFP son los fondos de previsión privados, o sea, es la jubilación que se privatiza, que es un modelo que se crea en Chile, que se ha extendido sobre todo por el lado Pacífico. El Atlántico, en Colombia también se hizo, y además se hizo por constitución. Claro, cuando cambiamos de constitución se hizo. Bueno, por eso en Chile se aprobó la constitución, o sea, porque hay una cuestión que es muy curiosa y que a mí me llama la atención ahora que mencionabas el caso de Perú, es el caso uruguayo. Una de las cosas que ha asombrado y que yo estuve haciendo unas entrevistas en mayo y junio a gente de Uruguay, muy interesantes, además maestros de Uruguay súper buenos, y es claro, nos encontramos con Ceibal. Ceibal estaba detrás, llevan 10 años de Ceibal. Entonces tienen efectivamente habían maestros, habían profes que se enteraron de que uy, igual es el momento de aprenderme mi contraseña de las cosas de Ceibal, pero la infraestructura gorda la tenían hecha. Y entonces nos encontramos que España, nosotros que somos tan europeos y tan guays,
nos encontramos con que, ostras, la infraestructura que tiene Uruguay ahora mismo para enfrentarse a esta situación, obviamente las condiciones del profesorado son mucho peores de las que tienen aquí nuestros profes, y no digo que nuestros profes tengan buenas condiciones, pero son mucho peores que las nuestras, pero las condiciones que tiene un Estado que ha invertido durante 10 años en algo así, pues no son las mismas que las nuestras. Y Yo podían darnos personalmente, mucho, y podían darnos habría muchas cosas que podrían enseñarnos, desde qué significa tener previsión. Esa es una cosa que a mí me encantó, porque Uruguay es un país que habla de tú a tú en política educativa con Europa, Es que sin es la única problema. política pública pero, sostenible en 13 años. Cristóbal, un segundo, que va a ser sí, paradójico, pero el chileno, el peruano y la colombiana no hemos dejado de hablar al porteño, así que le voy a... Pobrecito. pero esto, ¿sabes qué? Esto es un fenómeno que un argentino se haya quedado callado. No te creas, es que somos nosotros tres. Esto es de no verse, esto no existe. Es que estas instancias para poder escuchar y aprender hay que aprovecharlas, ¿no? No, yo lo único que quería preguntarles es qué habían encontrado en el retorno a clases respecto de los posicionamientos y qué están pensando y cómo lo están viviendo sus alumnos y sus alumnas, ¿no? Estos debates que estamos teniendo, estas oposiciones entre individualismo y colectivo, entre salud pública o salud privada, mismo sus propios procesos de educación. Quizás, Linda, vos no tuviste clases Yo ahora he tenido 3 semanas de clase, Vale. pero ha Presencial, sido puntual, sí. sí. Yo desde el La inicio verdad del es curso vengo dando presencial. Con una metodología han dividido las clases en 2 grupos. Entonces voy dando clase presencial a la mitad del grupo y la otra mitad tiene tareas virtuales. Y a la siguiente semana... ¿Tu modelo de Valencia o de tu uni o tuyo? No, este es de la facultad. Vale. La facultad tiene ese sistema. Y aunque distintas facultades han asumido distintos ritmos, pero la constante es esa. O sea, se divide el grupo, la mitad del grupo, o sea, con distancias, y presencial, y el otro grupo virtual, y se invierte a la siguiente semana, ¿no? Entonces, tu mente programa para 2 semanas, ya no programas para cada semana. Claro. Pero ¿cómo viste sus estados de ánimo, sus tomas de posición, sus perspectivas, no sé, Eso, ¿están dándole la vuelta que plantea Ezequiel o están ahí a por feina a sacar esto adelante y como abstraído? Yo creo en realidad, y como les comentaba a los alumnos, que yo cuando les digo, tenemos suerte, chicos, tenemos suerte de poder estar aquí, pues son chicos de primer curso, entonces la presencialidad ha sido casi una necesidad, porque, claro, sí, para mostrar un poco la dinámica de la universidad y un poco entrar en ese juego, ¿no? Pero los chicos, aparte tengo una cosa curiosa, cada vez que yo pido participación, yo digo, ¿qué mascarilla me está hablando? Porque yo no sé en realidad cuando alguien me habla quién es, o sea, lo tengo que buscar siempre, digo, ¿quién ha sido, no? Entonces, sí. Y también he aprendido a leer mucho la mirada, claro, ¿no? O sea, la mirada de duda, de incertidumbre, de mira, te quiero preguntar algo pero no me atrevo, y cosas de ese tipo, ¿no? Pero hay hay mucha responsabilidad en los chicos, quieren seguir obviamente con la universidad, quieren que a pesar de las circunstancias la universidad se mantenga, y yo creo que hay mucha responsabilidad de parte de los... Tengo 2 grupos y espero seguir teniéndolos porque no daba clase hace medio año y se extraña mucho. La clase es una experiencia, siempre sales vibrando de clase, ¿no? Siempre, a mí por ejemplo, personalmente me encanta muchísimo. Linda. Yo, mira, fijaos, estaba pensando en que Cristóbal es el vaso medio lleno. Yo a mis estudiantes lo que les he dicho es, lo siento chicos, lo siento de verdad, esto no es la universidad. No os hagáis a la idea de que esto es la universidad, porque la universidad no es así.
porque en la universidad hay que ir a la cantina, hay que irse de fiesta, hay que estar con los amigos, hay que estar, y ahora no podéis, porque la universidad es una experiencia vital que te tiene que cambiar la vida para siempre, para mejor, pero para siempre. Y esta situación ahora mismo es como los palitos de cangrejo son al cangrejo. Es decir, eso no es cangrejo, cangrejo no sabe así, cangrejo está bueno. Y eso sabe a plástico. Entonces ahora mismo tenemos una especie de surimi de universidad, no tenemos cangrejo de universidad. Ahora bien, yo di clase, el segundo cuatrimestre yo tenía clase. Entonces todos mis estudiantes empezaron en presencial y terminaron en confinado y se nota muchísimo cómo notaron la diferencia, cómo se encontraron desbordados, cómo echaban de menos tocarse, cómo echaban de menos estar, esa presencia que yo también echaba de menos. Porque la discusión pequeña, la pequeña discusión esa que no levantas la mano para comentarlo, sino que lo comentas con el de al lado, que tú lo notas, que tú eres profe y estás en clase y notas, eso ya no existe. La conversación de la entrada en la clase. Norman Friesen habla sobre todo lo que se pierde con la videoconferencia. ¿Por qué? Porque tú cuando llegas a una reunión y dices hola y te saludas y mientras te quitas el abrigo, tienes una serie de interacciones que no suceden en la videoconferencia. Y pasa lo mismo en clase. Nosotros en la Universidad de Murcia, la Facultad de Educación tiene un modelo en el cual los estudiantes vienen un día a clase a la semana. Y en ese día tienen todas las asignaturas, pero tienen la mitad de las clases. Las otras mitades son online. Entonces, en presencial son en grupos pequeños y en online también. Y sí, ahora que comentaba lo de qué mascarilla habla, yo les digo es que vamos a jugar a la Ouija. Entonces digo, por favor, manifiéstate. ¿Quién eres? Manifiéstate. Porque claro, cuando tienes el Zoom y son 20 o 25 y están todos ahí y dice uno, profe, ¿y yo qué? O no tiene la cámara puesta o tiene cualquier cosa. Entonces, por favor, quien diga profe, que por favor diga, hola, soy fulano, quiero no sé qué. Ahora necesito que os expreséis. Creo que los estudiantes no tienen una visión tan a largo plazo como para pensar en la importancia de la sanidad pública. Creo que no tienen esa visión. Mis estudiantes son de primero, la mayoría de ellos, algunos otros son de máster y tal, pero mi impresión es que los estudiantes de la Universidad Pública Española, al menos mi impresión, es que no son adultos a ese nivel. Es decir, no son adultos que piensan en el futuro y se plantean su opción política y su opción. Pocos hay que lo hagan, claramente. Algunos hay que tienen más pensamiento político y más pensamiento sobre qué va a pasar. En general no lo tienen, en general están intentando que esto pase y que eso... Y asumen cuestiones mágicas, hay mucho de pedagogía folk y por supuesto de ciencia folk sobre el COVID. Como estamos juntos no nos va a pasar nada, ¿vale? Entonces hay un montón de contagios. Yo creo que hay mucha desinformación y los estudiantes son foco de desinformación brutal y de esa sensación de supremacía que todos hemos tenido cuando hemos sido jóvenes o muy, muy jóvenes. Ahora que tenemos la tercera juventud, igual no, pero cuando teníamos la primera teníamos esa sensación de superpoderes. Porque no te has roto la cadera, que si no verás lo mayor que te sientes ahí. Yo creo que los alumnos tienen ese sentido de inmortalidad. Claro, que es propio de la edad. No les va a pasar nada, entonces, pero una cosa, a ver, ya sabéis que yo no, y con Ezequiel estaríamos todo el día con vosotros, pero para no quitarle mucho tiempo nos quedan 6 minutos. Entonces, yo quiero puntualizar en 2 cosas. Lo primero es que un comentario a raíz de algo súper interesante que habéis dicho, es decir, qué importancia es cuando los territorios viven movimientos sociales, porque, por ejemplo, acá en Cataluña, yo con lo que decía Linda, no estoy del todo de acuerdo, o sea, no refleja lo que es la juventud acá, y creo que el tema del procés, independiente de la postura que tú tengas, independiente que estés a favor o en contra, sí plantea un debate político en generaciones de 15 en adelante, que lo ha hecho un poco más consciente de esto. Eso es lo primero. Y lo otro, absolutamente. Y lo otro que quería, bueno, nosotros vamos a hablar pasado mañana con Albert Sangrá. Bueno, tenemos a Geo Saura y Albert, imagínate ahí. ¡Ostras, a Geo! ¡Qué guay!
No, pero el tema es que yo le iba a Albert. preguntar a Albert porque, bueno, hace poco publicó este libro junto con el equipo de EduLab y la facultad del Decálogo, y pensaba también en Tony Bates y en Terry Anderson, en Sun Young y toda esta línea, ¿no? de hablar de promover que se pueden crear comunidades virtuales, no solo de aprendizaje, sino comunidades virtuales donde tú interactúes y generes cierta, como dice Terry Anderson, intersubjetividad desde lo virtual. Sí. Hace 20 años, que incluso, ya aquí Tony Bates era un poco más optimista, eran más eficientes que el cara a cara, ¿no? Que incluso más que lo que podría ofrecerte una universidad presencial. Bueno, todo esto siempre quedó en idea y como que la evidencia se daba en torno al éxito de las universidades virtuales, ¿no? No en vano la UOC tiene 60.000 estudiantes matriculados, la Open University tiene 100.000, pero de pronto pasa el COVID, ¿no? Sí. Y viene todo este bagaje a decirnos, hey, que llevamos 25 años diciendo que virtualmente se pueden crear comunidades virtuales, o sea, tampoco pasa nada. Y justo recién vosotros dos dijiste algo que lo conecté otra vez con Boaventura, que decía que es imposible que la sociedad hubiese cambiado estos últimos 100 años, o mejor dicho, la mayoría de los cambios sociales que ha experimentado la sociedad han venido en la universidad, pero no en la clase, sino justamente cuando termina la clase y dialogamos. Los márgenes. Lo que pasa afuera. Claro, ese margen. Entonces, con este optimismo a crear comunidades virtuales, yo les pregunto, ¿vosotros dos creéis que es posible, en vuestra propia experiencia como académicos vinculados al estudio del impacto de las tecnologías digitales en educación, pero también en la propia experiencia pandemia que estáis viviendo en la docencia remota, ¿creéis posible crear comunidades virtuales de aprendizaje que puedan reemplazar, o que puedan igual no reemplazar de una forma interseccional, pero de repente de una forma paralela, y aunque sea temporalmente a lo que se produce en un entorno presencial? Sí y no, porque yo creo, por ejemplo, donde hay dos universitarios está la universidad, así sea virtual o lo que sea, ¿no? Y hace 25 años la Universidad Oberta había mucha incredulidad, era incrédula la gente, porque decía, ¿cómo vas a hacer usando esto nuevo que es Internet y vamos a hacer educación y darle un título a alguien, ¿no? Pero hay un no, porque la universidad virtual, y voy a ser muy concreto para darle espacio a Linda, necesitas requisitos. Yo apuesto mucho por el tema de la educación virtual, en serio, porque tiene un bagaje teórico, experiencias validados, que no es necesariamente esta educación de emergencia, digital de emergencia, pero en la educación básica no funciona de la misma forma, porque para estos procesos necesitas requisitos, necesitas cosas que puedes y debes aprender a nivel presencial, en primaria y en secundaria, ¿no? La educación virtual funciona mejor todavía con adultos, con gente que está comprometida con su aprendizaje, que tiene una serie de habilidades, que gestiona su tiempo, que accede, que tiene interés en el tema, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel general hay ya comunidades de aprendizaje, por ejemplo, concretas, y hay distintas intensidades de comunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que la educación digital tiene un futuro y se ha abierto una conciencia global de la educabilidad digital y de sus virtudes y también de sus desaciertos en este modelo de gestión y también de sus limitaciones. Linda, vas tú. Linda, a ver. Veníamos viendo tus caras, Linda, vamos, ahora. Yo es que, yo es que sé, lo siento, tengo que aprender a jugar al póker, estoy fatal. Lo de la cara, necesito poner cara de póker. No, a ver, yo creo que la educación online es, la educación a distancia, aquí me va a poner nil novumista, nil novum sum sole. La educación a distancia es una realidad obvia y la creación de comunidades en torno a gente que aprende de un determinado es una realidad desde antes de los apóstoles. Y los apóstoles y sus cartas son grandes muestrarios de educación a distancia online y de comunidades que se generan en torno a ellas. Y después, de ahí para acá, evolución. Sí, mucha.
que se puede hacer educación online y que es extraordinaria y que se pueden generar comunidades de trabajo, de aprendizaje, de investigación a distancia que son no solo muy eficientes, sino muy deseables, yo lo vivo todos los días. Yo trabajo más con gente de fuera de Universidad de Murcia que con gente de Universidad de Murcia. Y Antonio Bartolomé dice siempre que uno se sienta al lado del que le toca en el autobús. Pero gracias a todas las posibilidades que tenemos hoy en día, yo trabajo y soy amigo de quien me da la gana en el mundo y de quien tengo la posibilidad, me toque o no me haya tocado sentado a su lado, en el reparto de los sitios en el mundo. Lo cual no significa que todo esté dado por ello. Hay un libro que sacamos en 2019, antes de la pandemia, que además es fruto de un número especial de la European Journal of Education and Technology in Higher Education, que es la antigua RUSC, en el que se hablaba de reiniciar, el libro se llama Reiniciando la Universidad. Y en ese libro, y el número especial que dio lugar a ese libro, se habla de los agujeros que nos faltan por rellenar cuando nos planteamos esa educación digital tan optimista en términos de eficiencia que plantea Tony Bates y que plantea Terry Anderson y gente que lo hace muy bien, ¿eh? No digo que esté mal, pero a lo mejor es que lo único que se tiene que formar en la universidad y en la escuela en general no son seres de conocimiento. Resulta que los seres humanos son bastante más complejos que esas cosas que nos planteamos en esos modelos. Y ser humano no siempre es ser de conocimiento. 2, hay una cosa que ha dicho Cristóbal y es la educación online es muy eficiente y muy efectiva y eso se ha demostrado además con todos los estudios que ha habido sobre incidencia de MOOCs, por ejemplo, en gente que tiene autorregulación y tiene niveles de autorregulación, de metacognición muy desarrollados. Y esto, lastimosamente, no es patrimonio de los adultos, es patrimonio de algunos adultos, de momento. Entonces, todo el entrenamiento de ese tipo de cosas se tiene que hacer. Y de momento no se hace o no está todo lo desarrollado que quisiéramos, ni en presencial ni en online. Creo que es posible, la educación online sigue siendo una enorme posibilidad y una fantástica alternativa para muchas cosas, pero no creo que sea ni la alternativa definitiva, ni porque hay gran parte de lo que hacemos en la universidad que tiene que ver con el contacto de la gente. ¿Que se puede hacer en online? Sí. ¿Que en presencial también debe hacerse? También. Creo que es los modelos mixtos. Un apéndice corto, y esta hibridación que se plantea de que, por ejemplo, la Universidad de Murcia, la Universidad de Valencia o la UB ahora ofrezcan educación remota o híbrida y que la UOC también ya lo hace, de hecho ya hace carreras semipresenciales en alianza con la Facultad de y tal. ¿Parece este escenario post-pandémico consolidarse y extenderse o creo que tenemos en siglos diferentes? No tengo ni idea, porque además eso también puede ser que sea una cuestión, ten en cuenta que la mayoría de las decisiones en términos de modelo universitario no se toman por qué es lo que más le conviene a la gente, sino hasta dónde estamos dispuestos a invertir, cuánto dinero estamos dispuestos a gastarnos y cuántos asociados estamos dispuestos a malpagar en la universidad para mantener nuestro modelo universitario. Si estuviéramos hablando de qué es lo que más le conviene a la educación, sería otra discusión, pero no estoy segura de que esas decisiones se tomen por ello. Yo creo que esto no depende solo del diseño, o sea, sino depende de muchos otros factores que se tendrán que evaluar después de la pandemia. O sea, por ejemplo, un tema económico, un tema de política a nivel europeo, también qué va a pasar, se sopesarán muchas cosas. Y no es un tema de diseño instruccional, es un tema, como toda cuestión educativa, es un tema político. En el estricto y sociológico y demás. Así es. Ese. Bien. A ver. Tanto nos dieron que era para escuchar y tomar apuntes si vieran mis apuntes. Bueno. Para no robarles mucho más tiempo para poder dejarlos seguir con sus reuniones, sus clases y demás.
Yo quería preguntarles al final si nos recomendaban alguna lectura para estos días. Queremos saber qué están leyendo ustedes dos grandes. O algún paper que esté bueno para interpretar lo que está pasando, y qué sé, o algún recurso, capaz que pueda ser una charla, un video, un documental, ¿qué podríamos recomendar ahora? Por ejemplo, a los Mira, estudiantes, no sé. yo tengo varias cosas. A mí hay una cosa que me gusta muchísimo y es un post de un blog que hizo Laura Chernivic de qué aprendimos durante el COVID en Sudáfrica. Porque claro, estamos hablando de una señora que habla desde una universidad de Sudáfrica, porque África también existe, aunque nosotros solo hablemos de Europa y Latinoamérica y Estados Unidos, parece que Asia es como un sitio donde comen mucho arroz y África es un sitio donde hay leones. Fin, pero allí también se hace educación. Y creo que este post de Laura Chernivic es muy interesante. Que eso en términos de COVID. Hay otro artículo que está firmado por millones de personas. Está Bozkurt y está más gente. A ver, ¿dónde está? Hay uno que se llama A Global Outlook to the Interruption of Education Due to COVID-19 Pandemic. Y está firmado por Borzuk, por Jung, por Xiao en el Asian Journal of Distance Education, que yo creo que está bien porque es una visión muy global. Es una visión muy... Juliana Raffaelli también. Está Juliana Raffaelli, está gente de Alemania, gente de España. Es muy interesante, me parece que es muy guay. Después yo revisaría el artículo sobre Network Learning, la redefinición de Network Learning que es más allá del COVID. Yo creo que es muy interesante porque es muy constructiva, es de julio de 2020. Es constructiva porque no dice cuáles son las penurias del mundo, sino que dice el aprendizaje hoy en día ¿qué debería hacer el aprendizaje hoy en día? Y creo que los principios son chulísimos, están muy bien. Y perdonadme si hago un poco de publi, pero yo creo que aquel número especial sobre More Than Tools, más allá de las herramientas que hablaba de educación superior y tecnología, hay cosas como el artículo de Joan Ferrés y su equipo, me parece que ese artículo me parece que habla sobre las personas, los sentimientos, sobre cómo nos hemos olvidado un poco de todo eso, me parece muy, muy, muy interesante. Y hay más artículos, el de Jesper Agart, hay cosas interesantes en ese número. Yo no destacaré tantos artículos que ahora mismo estoy revisando, sino un libro que he abierto hace 3 días, que lo estoy releyendo. Se llama El lecto espectador, de Vicente Luis Mora. Y es un libro atípico que va sobre bambalinas, o sea, va sobre lo que está detrás de la experiencia narrativa, de lo que es la experiencia de quien trabaja con tecnología, ¿no? Y hay otro libro que ahora mismo lo tengo en cuenta, que es este, que me gusta mucho, pero que esta es una lectura mucho más digerible. Solo se puede tener fe en la duda, del finado Jorge Waxenberg, que me interesa mucho porque este personaje era un científico, pero que pensaba con los 2 hemisferios, o sea, con la parte blanda y con la parte dura, y tenía una mirada holista de la ciencia, de la conciencia, y te daba otra perspectiva interesante. Además de los artículos que reviso y que pues está un poco, que es ya más lectura técnica. Estas 2 lecturas a mí me llaman la atención, especialmente la de lectoescritura, que si lo ven es un texto con otra cadencia. Bueno, yo, primero agradecer los libros, y antes que cierre Ezequiel, decir que yo también quiero recomendar algo porque me conecta mucho con lo que vosotros habéis dicho, que es un manifiesto que se transformó en libro de Marina Garcés, que se llama El contratiempo de la emancipación. Y a mí me sedujo mucho el año pasado, y creo que en este momento entrega un mensaje de optimismo ideal para ver dentro de todo lo trágico que está haciendo la pandemia en muchos sentidos, pero también un escenario novo, ¿no? un escenario de oportunidad para generar esta conciencia que vosotros dos resaltaste, ¿no? El rescatar lo público, el dar valor a lo comunitario, lo social, la solidaridad,
sobre todo el juzgar negativamente lo insolidario, lo individual, ¿no? Que también es una otra arista, una arista paralela. Bueno, gracias, Pues Pablo. lo tendremos en cuenta. Lo vamos a tener en cuenta. Linda, mil gracias. Cristóbal, lo mismo. Siempre van a tener la puerta abierta para volver a conversar. Otro espacio más para que yo pueda escucharos. Así que agradezco. ¿Sabes lo que yo aprendo charlando con vosotros? Yo aprendo un montón. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Muchas, muchas gracias. Yo encantado, porque el auténtico diálogo no es con las personas que opinan lo mismo que tú, sino justamente el diálogo real es el contraste. Y eso está muy bien. Bueno, muchas gracias.